Buenas tardes a todos. Voy a tratar muy rápidamente de darles la visión que tenemos sobre el futuro del cobre, la exploración y la producción en lo que resta de la década. Bueno, esta es la agenda que pretendo cubrir rápidamente. Es el cobre como termómetro del crecimiento económico del planeta. Creo que afortunada o desafortunadamente el cobre está muy ligado a la economía, al crecimiento económico del planeta, y obviamente eso influye en sus precios y los precios influyen en su exploración y en la producción. Luego veremos el precio del cobre, cómo se ha comportado, la oferta y la demanda del cobre en el mediano plazo, algunas cifras sobre la exploración y algunas conclusiones muy rápidas. Esta es una comparación, de hecho di creo que esta misma plática en abril en Chihuahua, muy parecida. Sin embargo, en el lado izquierdo ven las cifras que teníamos en abril de 2022, hace 6 meses, sobre el crecimiento económico del país y del planeta, no del país, y los precios del cobre. El crecimiento económico para 2022 y 2023 se esperaba que fuera del 3.6% y los precios se esperaban que fuera para 2022 de 4.93 y para 2023 de 4.67 respectivamente. Pasando 6 meses, el panorama cambia completamente, de una manera muy rápida, lo cual complica las cosas, ¿no? El crecimiento económico para 2022 y para 2023 caen a 2.9 y 3% respectivamente, y los valores del cobre se reducen a 3.93 y 3.67 para 2023. El 3.93 está muy influenciado por el comportamiento del cobre los primeros hasta junio de este año. Esto es un diagrama muy sencillo, muy esquemático, creo que es el problema que está afrontando la humanidad. Por un momento, si nos fijamos en el extremo izquierdo, creo que hay una enorme presión como civilización con el cambio climático. Lo que está sucediendo, lo que vimos con el huracán Ian y los incendios en California, todo eso tiene una enorme presión sobre los gobiernos de los países desarrollados, de los centros regionales económicos como es China, como es Norteamérica, vamos a poner ahí Canadá y Estados Unidos, quizá México no tanto, y la Unión Europea. Pero la presión por tener una política a nivel global que frene el cambio climático pesa mucho ya, es muy importante. Ese cambio climático, para que pueda darse, tiene que pasar por una transición energética. Tenemos que dejar de utilizar los combustibles fósiles y pasar a las energías renovables. Esa transición conlleva una enorme demanda de minerales estratégicos, que ahora en México es peligroso decir cuáles son estratégicos, pero sin lugar a dudas el litio, sin lugar a dudas el níquel, el cobre, en fin, hay una serie de productos minerales que van a tener una enorme demanda si es que caminamos esa senda. Y si la demanda de minerales va a crecer, debería crecer o deberíamos estar bajo una etapa de exploración intensiva por esos productos minerales, impulsada tanto por las empresas que se dedican a eso como los gobiernos, que van a requerir tener una cadena de suministro independiente, doméstica. Con esto quiero decir que tanto Estados Unidos, Canadá y México, como la Unión Europea o como China, van a tender a evitar depender del suministro de materias primas minerales de países que estén fuera de su región. Entonces, creo que la responsabilidad de poder cumplir con esa columna del lado izquierdo es tanto de las empresas como de los gobiernos. Sin embargo, todo estaba muy bien hasta finales del 2019.
los precios se iban levantando, había salido el presidente Trump, se había elegido al presidente Biden, ya había un consenso de que se iba a buscar la lucha contra el cambio climático, hubo una cumbre que promovió el presidente Biden, en fin, y en eso se apareció el COVID. Y creo que en el Discovery anterior a este yo di una plática sobre el impacto que tuvo o que tiene el COVID en nuestra sociedad a nivel mundial. Creo que no lo hemos terminado de dimensionar, pero el COVID primeramente trajo un freno brutal a la producción, separó la producción a nivel mundial. Los países, para tratar de mantener viva la economía, empezaron a subsidiar a los ciudadanos. Estados Unidos mandaba cheques a los ciudadanos, en fin, y entonces los individuos recibían una cantidad de dinero X cada mes, pero no la podían utilizar en servicios, no podían ir a restaurantes, no podían ir a cines, no podían ir a museos, no podían ir de vacaciones, no podían viajar, y entonces ese dinero se dedicaron a gastarlo en bienes, en productos. Entonces, por un lado, frenas la oferta de productos y por otro lado, favoreces el consumo y eso desata la inflación a nivel mundial. Se deja de producir, pero la gente tiene dinero para gastar y se desata una inflación a nivel mundial. Eso provoca que para frenar esa inflación se levanten las tasas de interés, casi en todos los países. Se levantan las tasas de interés para tratar de frenar la inflación y eso frena el crecimiento. Se deja de invertir, es mejor meter el dinero al banco y que te genere intereses y entonces el crecimiento cae y al caer el crecimiento baja la demanda de metales y al bajar la demanda de metales baja la exploración. Al subir las tasas de interés provocan que las bolsas de valores se caigan y todos sabemos que la exploración en gran parte depende del dinero que se levanta en las bolsas de valores. Las empresas que quieren financiarse a través de emisión de acciones para poder levantar una cantidad de dinero respetable tienen que diluirse y entonces deciden no, mejor cuido la caja y no voy a salir a emitir acciones porque me voy a diluir y entonces deja de haber capital para la exploración. Este es un ejemplo muy rápido, ahí está una lista de lo que ha provocado, en mi opinión, se ha desatado a través del COVID y un ejemplo de tres de el comportamiento de los metales de un año para acá, o sea, en el último año, de los que considero industriales importantes, está el zinc, está el cobre y aquel creo que es el níquel, ¿no? Y vean cómo suben y caen y caen y caen. El caso del cobre, que es este que está aquí, alcanzó a resistir todavía más que aquellos, pero la caída fue terrible. Esta es una tabla donde se ubican dónde ha habido los mayores descubrimientos de cobre en el mundo en los últimos años. Esta tabla habla de descubrimientos desde 1991, creo, y podemos ver que lo más importante, sin lugar a dudas, es Latinoamérica. Si alguien quiere tener una posibilidad alta de descubrir algo en cobre, le conviene ir a Latinoamérica. Ahí vienen los datos de los porcentajes de descubrimientos que tienen Chile y Perú, y son importantísimos. El último mayor descubrimiento es el de Collahuasi en Chile, que curiosamente fue descubierto por empresas más bien dedicadas a la explotación de petróleo. Pero ¿qué está pasando en Sudamérica? Otro problema muy serio. En Sudamérica en general están entrando gobiernos de carácter izquierdita que ven con mucho recelo a la minería, que están provocando que se pierda la confianza de los inversores para ir a la zona donde se pueden cazar elefantes. En el Perú la situación es terrible, es difícil.
Minera Las Bambas, de MMG, ha tenido innumerables paros por comunidades y pierden 9.5 millones de dólares por día parado, y son constantes los paros por parte de la comunidad. Este depósito representa el 2% del suministro de cobre en el mundo y es el 15% de la producción de Perú. Y como les decía, las pérdidas son de 9.5 millones de dólares al día. Nosotros, Southern Copper en Perú, la mina Cuajone la tuvimos parada todo, creo que fue marzo y abril, estuvo parada 2 meses y las pérdidas fueron de 300 millones de dólares. Y últimamente, ahora a principios de septiembre, se votó la nueva propuesta de constitución en Chile y fue rechazada. Esto va a provocar que la nueva propuesta de una constitución en Chile tomará probablemente 2 años y los inversionistas van a decir: yo me voy a esperar hasta ver el siguiente borrador, a ver cómo viene. Es otro problema que va a frenar el flujo de inversión, de exploración a las áreas que mayor potencial tienen de poder proporcionar nuevos yacimientos. El precio del cobre. Del lado izquierdo está el precio del cobre del año 2000 hasta el 2001. La tendencia es creciente, como lo mencionábamos, es un gran indicador del comportamiento económico. Ahí en 2008, 2009 se cae el precio como reflejo de la recesión de 2008, cómo vuelve a subir y luego cómo empieza a caer, y finalmente da un salto terrible en la segunda mitad de 2020, cuando empieza a darse perspectivas de que el problema del COVID tenía solución y que íbamos a salir del COVID y que iba a haber una demanda brutal de cobre, que se iban a necesitar inversiones terribles. Entonces el precio se dispara de una manera increíble. Sin embargo, esto es en color verde, es el año 2022. Vean ustedes cómo a principios de mayo, creo que fue el día 10 de mayo, cuando la Fed anuncia que va a subir las tasas de interés y las sube con un brinco que fue el brinco más alto en alzas de tasas de interés desde 1994, y el cobre se desploma y luego empieza a crecer, pero realmente perdió $1 en un periodo de tiempo muy corto. En mi opinión, esa situación se va a mantener. La situación de precios relativamente, no son bajos, pero son mucho más bajos que lo que teníamos a principios de año. Esto es un poquito al futuro, estos son datos de Standard & Poor's. Ahí está el comportamiento de los precios de 21, 22, cómo piensan que va a cerrar. En 2023 se va a caer todavía más, en 2024 empieza a levantar y quizá para 2026 volvamos a los niveles que teníamos a principios de este año. Sin embargo, hay firmas que ven la enorme necesidad que se va a tener de cobre para la transición a las energías renovables. Por ejemplo, Fitch ve ya el cobre en el 2031 a 5.21 y Rob McEwen, que ustedes conocen muy bien, él se atreve a decir: no, señores, va a estar alrededor de entre $6 y $8 al final de esta década. Oferta y demanda de cobre. Bueno, esta es la producción de cobre en 2021, en la parte superior izquierda es la producción a nivel mundial. Pueden ver ustedes que Chile y Perú dominan la producción, pero los siguientes, con la suma de los siguientes 3 países, que son la República del Congo, China y Estados Unidos, acaparan el 49% de la producción del planeta. O sea, el planeta está concentrado, la producción o la mitad de la producción de cobre en el mundo está concentrada en 3 países. 2 de ellos, República Democrática del Congo, es un país con cierta inestabilidad. China es un país que va
a consumir su cobre, es el mayor consumidor de cobre en el mundo, y entonces nos quedaría Estados Unidos, Perú y Chile. México queda ya por el 7º, 8º lugar. Y de este lado está la producción 2021 en México. Realmente la producción en México está marcada por Buenavista del Cobre y por La Caridad de Grupo México. Se están consolidando nuevas empresas, se está consolidando Aranzazú Holdings, Cosamín está tomando un peso importante, en fin, están empezando a surgir empresas de tamaño medio importantes en la producción, pero el impacto que tendrán será relativamente bajo ante la suma de lo que significan Buenavista del Cobre y Caridad. Esta es la demanda mundial, la oferta y demanda mundial como la ve Standard & Poor's de 2021 a 2026. En esta tabla se ve muy claramente que en 2021 hubo un déficit ya de cobre, ya la oferta fue mayor que la demanda por la caída económica provocada, en mi opinión, o desatada, derivada del COVID con todas sus implicaciones. Se va a dejar de consumir cobre, no va a crecer al ritmo que debió haber crecido y entonces vamos a tener un superávit que el cual se va a empezar a hacer pequeño a partir de 2023 y finalmente en 2026 vamos a volver a tener un déficit. En 2023 y 2024, ahorita vamos a ver, entran en operación varios proyectos grandes, importantes, que van a poder ofertar lo que requiere el crecimiento de la demanda que se ve en el segundo renglón, perdón. Pero más o menos, si ven las barras de la gráfica de Standard & Poor's, más o menos cumplimos como industria con lo que va a demandar la industria. Esta es otra gráfica, pero esta ya es de Wood Mackenzie. Wood Mackenzie es un poquito más pesimista. En color azul está lo que ellos ven como la producción, el escenario de la producción básico, es lo que vamos a producir y cómo se va a caer alrededor de 2026, 2024, va a empezar a caer la producción actual porque se van a empezar a agotar unidades mineras. En gris están los proyectos que se tienen en calidad de probables, proyectos que muy probablemente sí entren a producción, y en verde están los posibles. En esta gráfica lo que se está tomando en cuenta Wood Mackenzie es que abrir una mina de cualquier tipo, oro, plata, en fin, pero hablando de cobre es todavía mucho más complicado. Un proyecto de cobre tiene un periodo de exploración mucho más amplio que una mina de oro, plata o de zinc. Requiere de una inversión muchísimo mayor, requiere de una serie de permisos, de arreglos con comunidades, de permisos de gobiernos, de licencias, que un proyecto que se descubriera al día de hoy muy probablemente pudiera empezar a construirse dentro de 15 o 20 años. Entonces, el problema es ese, que nos va a llevar mucho tiempo el poder materializar la parte de color verde de la gráfica. Y sin embargo, la demanda en color amarillo va a seguir creciendo y probablemente vaya a crecer más de lo que se refleja ahí si lográramos resolver el problema de el freno que se le va a poner a la transición a las energías renovables. Creo yo que en el caso del cobre, del litio, del níquel, le van a ganar la batalla y van a provocar que el freno del fenómeno del cambio climático no se cumpla en las fechas que se ha propuesto a nivel mundial. Yo creo que va a llevar mucho más tiempo porque no vamos a tener las materias primas para poder dar el paso a la transición de las energías renovables.
Estos son los proyectos que están en marcha, algunos de ellos ya arrancaron, son los diferentes proyectos en la parte el primer renglón son los de Perú, los siguientes son los proyectos de Indonesia, los que siguen son los de Chile, los que siguen son los de China y los que siguen son los de Rusia. Estos proyectos, nuevamente, con los cambios que han sucedido en este año, los de Rusia no sabemos qué vaya a suceder, los de China son de China y punto. Los de Chile se va a frenar por el cambio a la Constitución. Indonesia no es muy seguro y Perú es complicado. Pero bueno, eso es lo que se tiene ahorita listo. Algunos de ellos ya arrancaron y algunos de ellos van a ser los que van a abastecer esa cantidad de cobre que se requiere, los 3.9 millones de toneladas para llegar al 2024. Esta gráfica es de Standard & Poor's y suma los tonelajes de cobre contenido que se van a obtener con el arranque de los proyectos que van a arrancar en cada uno de los años. Si sumamos todas esas toneladas, nos da alrededor de casi 2.6 millones de toneladas de cobre contenido. Sin embargo, si hacemos la diferencia entre esta cantidad y esta cantidad, se requieren alrededor de 3.5 millones de toneladas de cobre contenido. Si le quitamos el 2007 y el 2008 que no están en esta tabla, pues es evidente que no vamos a poder, no hay de dónde sacar cobre. Este sería el caso de los proyectos en México, los que están listos o podrán arrancar en el corto plazo. Está Pilares, que es un proyecto muy chiquito, son 28,000 toneladas de cobre contenido al año. Ese, precisamente vengo llegando yo de Caridad, ese arrancó la alimentación a la concentradora ayer, pero esa es una expansión, no es que tenga una planta anexa Pilares, lo que pasa es que Pilares va a aportar 15,000 toneladas a la concentradora de Caridad, entonces lo que está supliendo son 15,000 toneladas de la Caridad, pero no está aumentando la calidad de su producción. El otro es el Pilar que está cerca de Nogales, ese está en proceso de construcción, es un proyecto también muy chiquito, es de 31,900 toneladas de cobre contenido por año, son cátodos, ahí son puros óxidos, no tenemos planta concentradora, pero va a aportar cerca de 32,000 toneladas. El que sigue es San Nicolás, que lo acaban de destapar ahora a principios de septiembre, anunció Agnico Eagle que había llegado a un acuerdo con Teck Corporation para asociarse e ir 50% con Teck. Es un proyecto de CAPEX de alrededor 1,100 millones de dólares y que va a producir, creo que son 63,000 toneladas de cobre contenido. Anuncian que tendrán listo el estudio de factibilidad para 2024. Esto implicaría que el proyecto arrancaría, vamos a ser generosos, en 2028. Y finalmente viene el Arco es el proyecto más grande que tiene México, es un proyecto que fácilmente podría ser el doble de lo que tiene ahí, 100,000 toneladas de cobre contenido, es enorme, está avanzando en el estudio de factibilidad, pero a como está ahorita la situación en el país, podemos pensar que posiblemente pudiera arrancar en 2028 2029. La exploración por cobre. Del lado izquierdo está la gráfica de Standard & Poor's de los montos de exploración a nivel global por todos los elementos. No es cobre, ahí es todo la inversión en exploración de acuerdo a Standard & Poor's, que tuvo su máximo en 2013, creo 2012, es el punto más alto, con 20,000 y tantos, 20,800 millones de dólares. Y del lado derecho está la misma gráfica, pero con nada más de 2015 a 2021. En 2021, el monto total de exploración en el mundo por cualquier elemento, bueno, los no ferrosos, fueron 11,240 millones de dólares. Muy por debajo de lo que se tuvo en 2012, 2013, no alcanzo a ver.
Y esto es por cobre. Esto también es una gráfica de Standard & Poor's. El cobre el año pasado, en 2021, fueron 820.8 millones. Es como el 7% o el 8% de la gráfica anterior. Me voy a ir hacia atrás. Es como el 7-8% de esos 11.240 millones de dólares. Y es lo que se invirtió en exploración de cobre en el mundo, que no es nada. Y puse al lado la gráfica del crecimiento del precio del cobre. Cómo en 2021 el crecimiento fue brutal en el precio del cobre, pero las majors decidieron mejor dar dividendos a los accionistas que invertir de una manera más agresiva en exploración. No es comparable el gasto en exploración contra el crecimiento del precio. Estos son los proyectos en México que han estado en el portafolio de salida desde hace muchos años. Creo yo que en el momento que el precio del cobre se dispare, estos proyectos van a revivir y van a ser susceptibles de recibir inversión importante en exploración. Bueno, finalmente, como conclusión, una serie de factores que han influido en la apertura de nuevas operaciones mineras, ¿no? Creo yo que el problema es complicado a nivel planeta, que tenemos garantizada la oferta de cobre para cumplir con la demanda hasta 2026, quizá 2027. Después de eso, los enormes problemas que están aquí listados van a provocar que haya un enorme déficit de cobre, y lo que va a provocar eso es que no va a poder avanzar el proceso de transición a energías verdes, y se va a tener que prolongar el problema del cambio climático durante décadas. Eso sería todo.